Hola chicos, vamos a comenzar con el primer tema de nuestro programa, que en realidad es repaso, porque ya lo vimos en tercero, que son las propiedades textuales. Vamos a acordar cuáles eran los requisitos que tenía que tener algo, tanto oral como escrito, para hacer texto. Y habíamos quedado, cuando estudiamos este tema, de que para que algo sea texto tiene que tener coherencia, cohesión y adecuación. Sí o sí los tres, porque donde le falte uno ya no podríamos considerarlo texto. Y habíamos dicho también que, por suerte para ustedes, la ortografía y la puntuación no eran importantes para considerar a algo texto. Entonces lo que vamos a hacer ahora es recordar un poco de qué se trataba la coherencia y la cohesión, que es en lo que nos vamos a centrar en esta parte del año. La coherencia. Acuérdense que la coherencia es la propiedad textual según la cual se puede identificar un tema en el texto. Hay coherencia cuando nosotros podemos decir de qué se trata. Y para poder decir que tiene un tema principal, hay una serie de requisitos que debe tener el texto. El primero es que tenemos que reconocer el tema. ¿Puede haber subtemas? Sí, todos relacionados con un tema principal. A ese tema nosotros lo vamos a llamar macroestructura. Las ideas, el segundo requisito, las ideas tienen que estar organizadas, es decir, tienen que estar correctamente ordenadas por una secuencia lógica de principio a fin y no comenzar por el final. Las ideas se organizan en lo que nosotros llamamos las tramas textuales. También las ideas tienen que avanzar en lo que nosotros conocemos como la progresión temática. ¿Qué quiere decir que las ideas avanzan? Que no podemos decir en 2 veces lo mismo. Por ejemplo, no puedo tener una oración que diga Buenos Aires es la capital de Argentina, punto, la capital de Argentina es Buenos Aires. Estoy diciendo 2 veces lo mismo y se supone que en cada oración tiene que agregarse sí o sí información nueva. No se puede decir en 2 oraciones exactamente lo mismo, porque siempre la información tiene que ir avanzando. Y por último, tiene que haber la información necesaria para que uno entienda ese texto. ¿Y cómo hacemos para ver la información necesaria? A través de las técnicas de estudio. Y vamos a recordar un poquito cuáles eran las técnicas de estudio que nosotros conocemos. Primero tenemos al subrayado de ideas principales, que sabemos que hay 2 tipos de subrayado. El horizontal, que es el más común que utilizan, en donde solo subrayamos ideas, frases cortas, y el vertical, que utilizamos cuando, por ejemplo, encontramos un párrafo que es toda una definición o para fragmentos muy extensos. Para no estar subrayando todo el párrafo, directamente hacemos 2 líneas verticales al lado del párrafo y con eso señalamos que todo el párrafo es importante. Otra técnica de estudio son las palabras clave, que sabemos que encierran lo más importante de un texto y generalmente no hay más de 7 en los textos. Por supuesto que dependiendo de su longitud, generalmente si es de una página, no son más de 7 las palabras clave y las encerramos dentro de elipses. El resumen, que es la elaboración de un texto más breve, basado en el subrayado de ideas principales. Pero el subrayado no es el resumen. Subrayar es una cosa y elaborar con eso que subrayaste un texto más corto, eso sí podemos considerar el resumen. Este texto corto tiene que ser coherente y cohesivo, es decir, tenemos que poder entender correctamente el tema, no se puede cambiar el orden de las oraciones, así como las subrayamos, así tienen que ir, pero bien conectadas, y ahí es donde entra la cuestión, no puede haber repeticiones, se tienen que usar muchos conectores. Lo otro es que no se pueden cambiar palabras, por ejemplo, en el resumen. La única excepción son las veces en que se repiten
palabras. Es el único momento en que podemos modificar una palabra del texto original para hacer el resumen. Otra técnica de estudio son los esquemas, que consisten en la presentación visual del tema, que más adelante vamos a ver los tipos de esquemas y cuadros. Y tenemos algo nuevo, que es la titulación de párrafos, que consiste en establecer de qué tipo de párrafo se trata. Esto no es ponerle un nombre al párrafo, como solemos hacer en el procedimiento que llamamos microestructura, en donde a cada párrafo le ponemos un nombre breve, por ejemplo, definición de coherencia, tipos de coherencia, ejemplos de coherencia. Eso es microestructura, consiste en ponerle un nombre al párrafo que encierre el tema del mismo. Titulación consiste en identificar el tipo de párrafo, si es un párrafo explicativo, si es un párrafo descriptivo, si es un párrafo argumentativo, etc. Y finalmente tenemos a los mapas cognitivos, que no los vamos a usar mucho este año, que son estos gráficos con forma piramidal y uno circular que indican dónde está la información más importante del texto. La información más importante, ¿cuál es? Las definiciones. La punta de los triángulos nos indican en qué parte del texto está la definición más importante. Por ejemplo, este esquema que se hace al lado del título del texto indica que la información más importante está en los primeros párrafos. Este indica que lo más importante está al final del texto. Que al principio y al final hay definiciones, pero en el medio dan ejemplos o cosas así. Esto significa que en el medio está la información más importante, si el principio y el final son ejemplos o una introducción al tema, y el círculo indica que todo el texto tiene información igual de importante. Vamos a nuestra última propiedad textual que vamos a repasar en este momento, que es la cohesión. La cohesión se encarga de la correcta relación entre palabras y oraciones, es decir, si yo estaba hablando en singular, tengo que seguir hablando en singular, si estaba hablando en femenino, tengo que seguir hablando en femenino y así. Pero también se encarga de que no haya repeticiones. ¿Cómo se encarga? A través de los recursos cohesivos que conocemos 10. La sinonimia, que consiste en reemplazar una palabra por otra de igual significado, por ejemplo, me gusta tu cara, punto, tu rostro es hermoso. La sustitución, que consiste en reemplazar una palabra por otra de parecido significado. ¿Por qué? Porque recordemos que hay palabras que no tienen sinónimos. Por ejemplo, la palabra oro. Yo digo, tengo una pulsera de oro, a mí me encanta el oro. Oro es una palabra que no tiene sinónimo. Entonces lo que hago para no repetir en la segunda oración es buscar otra palabra que se parezca. Por ejemplo, la palabra material. Yo puedo decir, me encanta ese material. Material y oro no son exactamente iguales, porque material es el cartón, es el papel, el aluminio, cualquier cosa. Entonces, ahí la sustitución nos recuerda que esto es parecido significado. La antonimia, que la usamos poco, que consiste en reemplazar por una palabra de opuesto significado, la utilizamos, por ejemplo, una frase que diga, ustedes el año pasado eran bajos y ahora siguen sin ser altos. Para no decir de nuevo, siguen siendo bajos y decir bajo, bajo, digo, siguen sin ser altos. Así se usa la antonimia. La elipsis, que consiste en eliminar una palabra que es obvia, que se sobreentiende, por ejemplo, se la indica con un asterisco en donde falta la palabra, en donde se hizo elipsis. Por ejemplo, Juan corre y Juan juega con su perro. Obviamente no vamos a decir 2 veces Juan porque se sobreentiende que seguimos hablando de la misma persona. Por lo tanto, ahí hicimos elipsis del nombre Juan porque se sabía que era él el que estaba jugando con el perro. Pronominalización, que consiste en reemplazar una palabra por un sustantivo, por un pronombre. Los hiperónimos e hipónimos. Los hiperónimos son las palabras que engloban a otras que son palabras muy generales, como por ejemplo animal.
flor, que dentro de esas palabras puede decir un montón de tipos de eso. Y los hipónimos son todas las palabras englobadas dentro de esa palabra enorme. Por ejemplo, si mi hiperónimo es flor, los hipónimos son todos los tipos de flores que se me ocurran: margarita, rosa, azucena, dalia, jazmín. Si mi hiperónimo es animales, mi hipónimo son todos los animales que yo conozca. Y por último, estos son los otros recursos cohesivos que conocemos. La paráfrasis, que consiste en reemplazar una palabra por una frase. Por ejemplo, nací en enero, punto, a mí me encanta este primer mes del año. Como enero no tiene sinónimo, cambié por toda una frase que trata de tener un significado parecido a enero. Cuando cambiamos una frase por una palabra, cuando hacemos al revés este procedimiento, se llama sustitución. Ojo, palabra por frase es paráfrasis, frase por palabra es sustitución. La palabra generalizadora, que se utilizan para agrupar o sintetizar todo un campo de palabras. ¿Cuáles son? Son estas palabras que están prohibidas en realidad de usar cuando escribimos en textos formales, por ejemplo, todos. ¿Por qué? Porque son demasiado generales y básicamente estamos metiendo a todos dentro de la misma bolsa, como cuando el profesor llega y dice todos y si estuvieron haciendo ruido. Todos no, algunos capaz. O ninguno hizo lo que pedí. Ninguno no, uno o dos habrán hecho. Y la peor de todo es la palabra cosa, que se puede utilizar para reemplazar absolutamente cualquier otra palabra de nuestro idioma. Los conectores, que ustedes lo saben clasificar muy bien, que unen ideas. Por ejemplo, Juan corre, además, a veces va al gimnasio. Y el campo semántico, que no lo vamos a usar este año, pero que son palabras relacionadas por un tema. Por ejemplo, vamos a tiro un tema y ustedes dicen todas las palabras que se le ocurren sobre ese tema. La palabra flor, ¿qué cosas asociamos con flor? Tallo, pétalo, raíz, perfume, por ejemplo. Muy distinto de los hiperónimos e hipónimos, en donde flor era el hiperónimo y los hipónimos son los tipos de flores. Acá, en el campo semántico, son palabras relacionadas con la flor. Bueno, espero que les haya servido para hacer un repaso de este tema. Nos vemos.